Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro podcast apasionante de Evento Plus. Hoy con la gente, con los trabajadores en la sombra, con el gente clave en el engranaje de los eventos, que son los autónomos, que están en los periódicos por otros motivos, pero que hoy vamos a intentar entender mejor porque son una parte fundamental de la planificación de proyectos y de la operativa. Estamos con Sandra Panicelo. Buenos días, Buenos Sandra. días. Estamos con Sonia Frías, Buenos días. autónomas para eventos, y Mm. estamos con Carlas Alonso, abogado, y la parte legal es una parte fundamental de este debate, con lo cual, bienvenido, Carlas, bienvenidos a los tres. Voy a Gracias. empezar con Sonia. Uh, una tipología, porque se habla de freelance en eventos. ¿Qué tipo de freelance hay? ¿Cómo segmentas? Bueno, de hecho, habrían los de oficina, los mixtos y los de operativa. ¿Por qué digo estos tres? Porque cuando la agencia tiene mucho volumen de trabajo, coge a alguien externo para gestionar un proyecto. Esta persona, que le llamamos de oficina, empieza de la A a la Z a desarrollar todo el proyecto. Evidentemente puede hacer de la A a la Z o puede hacer una gran parte, subparte de este proyecto. Luego hay los de operativa, que sería el último eslabón. Son aquellos que están en terreno, que son los más resolutivos, los que tienen la experiencia de la calle. Y luego los mixtos, que a veces hacen una parte de terreno y a veces hacen una parte de oficina. Vale. Son conocimientos muy diferentes. Me comentabas en la preparación, y me parece muy interesante entender las cualidades de cada perfil. Yo creo que los que hacen oficina son capaces de hacerlo todo, la mayoría. Los freelance, los que están asalariados es otro perfil, pero Sí. los freelance de oficina han hecho terreno, por tanto son muy buenos para gestionar el proyecto de A a Z porque conocen muy bien todas las casuísticas que pueden pasar. En cambio, los que hacen terreno, solo terreno, no todos son capaces de hacer oficina o no quieren o no les gusta. Y el mixto son aquellos que hacen un poco de todo porque hay 4 meses al año, que es diciembre, enero y julio y agosto, que no tenemos trabajo. Y entonces mucha gente aprovecha para hacer oficina. Entonces Vale, hay unos que hacen 100% oficina, otros que hacen 50 y 50 y otros que hacen solo 100% operativa. vale. Y entiendo que el de oficina puede hacer un poco de todo, pero digamos es más organizador, coordinador, planificador, quizás creativo incluso. Pero el otro es maravilloso para apagar fuegos y solucionar problemas, porque es verdad que los problemas llegan in situ. Y entonces el de operativa está hecho de tal forma que llega un drama y es especialmente adaptable, reactivo y sólido emocionalmente, podemos decir esto. Yo creo que el operativo tiene que ser muy vocacional, te tiene que gustar mucho. Primero porque son días muy largos y porque tienes que estar preparado a resolver cualquier imprevisto. Cualquier imprevisto es que, ahora te explicaré una anécdota que una vez una persona me dijo, hace muchos años que oigo tu trabajo y no lo entiendo. Y después de la conversación me dijo, ya sé qué eres. Eres un canguro de adultos y un bombero. Estáis todo el día apagando fuegos. Y es cierto, o sea, pasan muchísimas cosas que si no tienes ese perfil de resolutivo, se te comen, se te comen. Entonces tienes que ser rápido, conocer muy bien los proveedores, conocer muy bien la ciudad, el destino, tener tablas para saber improvisar. Sobre todo es la improvisación, es un gran valor. Saber gestionar incluso, como comentabas antes, un infarto. Es decir, un Bueno, sí. infarto es un problema que llega en Mm, directo y tienes sí. segundos para pensar. Ujú. Perfecto, vamos a Sandra. Sandra, reacciones a esto, ¿tú ves perfiles un poco diferentes? Sí, yo veo más o menos, entiendo perfectamente lo que ella dice, pero somos como de diferente sector de freelance, ¿vale? Vale, O sea, los eventos son un poco diferentes, entonces nuestro terreno es más diferente al suyo, con lo cual, o sea, el freelance no es tan potente. O sea, podemos coger o freelance o directamente coger agencias que hacen de coordinación de estas cosas. O sea, nuestros freelance, los de ellas necesitan como saber más. Los nuestros son más proveedores, lo que tenemos en terreno, ¿en qué tipo ¿sabes? de actividades? O sea, más a consumidor final lo mío, ¿sabes? O sea, es más pues lanzamientos de producto o patrocinios de maratones, de conciertos, de estas cosas. Entonces, o sea, lo llevas mucho más en oficina. O sea, la figura del que está en oficina tiene que ser mucho más potente porque los de abajo, como digamos que es una categoría, o sea, no tan exigente quizás. Vale, ¿Sabes? Entonces es más
tenemos el de oficina, el que hace 50-50. Este sí que es más importante, que quizá el de terreno. Para Vale. ellas creo que es más importante el de terreno. Una pregunta para las dos, y quizás Carlos tienes una opinión al respecto también. ¿Soléis tomar proyectos bastante completos? Es decir, ¿se os delega un proyecto en general completo, o bien todo el evento, o bien un módulo muy, muy importante del evento, o se os pide tareas específicas? Tengo la impresión de que en muchos casos sois un one-stop Bueno, shop. en el maíz hay un poco de todo, porque si tú coges la parte oficina, puedes hacer de la A a la Z todo, pues puede ser la parte más importante de gestión, de creatividad, de producción, de agendar, de programar todo, o puedes tener una parte, es decir, tú te ocupas de todas las cenas, tú te ocupas de todos los hoteles, tú te puedes ocupar del transporte. Entonces, hay dos perfiles de project manager. Y en operativa puedes, si es un grupo pequeño que consideramos un autocar, 50 personas, gestionarlo tú sola. Desde que aterrizan hasta que te vas, estás 24 horas con ellos y lo gestionas todo. Te dan un programa y tú supervisas ese programa desde que llegan hasta que se van. Pero evidentemente, si es un grupo muy grande, que son 1.000, 3.000, 6.000, 10.000, tú gestionas una parte. A ti te hacen responsable del transporte, te hacen responsable de las reuniones, te hacen responsable de las actividades o de muchas otras cosas. Todo depende del volumen del grupo. Si es grande, Vale, una parte; si eres pequeño, lo gestionas de A a Z. vale, perfecto. En mi caso es más depende del evento que hacemos, porque claro, hay eventos que tiene que haber una agencia, porque son muy grandes y tiene, o sea, el cliente se siente más cómodo con una agencia, entonces a ti te cogen como parte más de producción, entonces estás haciendo lo que decía ella, el 50%, ¿sabes? Entonces, bueno, tienes que estar más ahí lidiando las dos partes, ¿sabes? Vale. Es más. Entiendo que en algunos casos se os entrega el proyecto el 15 de febrero y se dice vuelve el 1 de abril con todo hecho y facturas y quizás te lo comes. Es un trabajo absolutamente integral. Entiendo que en algunos otros casos hemos concebido todo el proyecto y no has intervenido para nada, pero tendríamos lo que pasa en cada hora del evento. La gente que ha concebido el evento ni viene al evento, sino que realiza esto, hace toda la coordinación in situ. Estos son dos modelos, en tu No, caso en mi no, caso no. pero en el caso Sí, de ti, hay gente que lo lleva todo, lo crea, pero no asiste y lo delega completamente. Y hay otra gente que evidentemente está in situ gestionando la dirección directa. es bueno recibir todas las instrucciones, no haber participado en nada, que la persona que ha concebido no venga, parece un modelo un poco extraño. Sí, Es sí. bueno como freelance, os estáis cómodos trabajando así. Sí, no, porque al final son modelos diferentes, pero ya los tienes por la mano. O sea, Entonces, quizás la persona que lo ha creado tiene muchos otros expedientes encima de la mesa y delega en toda confianza porque no puede asistir. Y para ti, pues es una responsabilidad, pero tienes la experiencia y lo abordas. O evidentemente para ella es muy significativo porque tiene una relación directa con el cliente que le pide que esté allí y ella asiste y está allí como directora de la obra, como sí, sí, dijéramos. me También parece entiendo normal. que depende más de la personalidad de la persona, ¿no? Hablábamos antes. Yo creo que depende de la personalidad y del volumen de trabajo, porque si tú eres una persona muy de oficina y tienes muchos expedientes, al final tienes que delegar el on-site y para eso existe nuestro perfil. Y en cambio, si es muy proyecto tuyo, si es, por ejemplo, una persona de oficina todo el año, seguramente delegará. Pero si es una persona freelance que ha hecho el proyecto, esa persona freelance, como es su hijo, estará en el proyecto. Vale, Depende de cada caso. vale, En nuestro caso no. En nuestro caso, la agencia siempre va a estar nunca te lo va a ceder a ti entero. O vale. sea, siempre tiene que estar, porque claro, lo mío es mucho más de imagen. Es la Sí. imagen de la marca, con lo cual tiene que Sí, la estar. logística se puede externalizar, la Claro, imagen es la más imagen, complicada. aunque tú estés llevando la imagen con tus freelance externos que también los has subcontratado, siempre va a estar el de la agencia. Otra cosa es que te contrate a ti directa. A mí me puede contratar directamente la marca para hacerlo. Cuando me contrata a mí la marca, entonces sí que ya soy yo la persona, obvio. Soy yo la Sí, persona, eres yo una mini trabajo. agencia. Claro, es una mini agencia que llevo a mis proveedores, a mis freelance externos y es la única manera. Pero si no, la agencia conmigo nunca te deja sola. Es Nunca. muy excepcional que la marca contrate en directo. O sea, O sea, si la marca es grande,
es muy difícil que te contrate a ti directamente porque para ellos la seguridad la tiene una agencia. No porque tú no lo puedas llevar. Si la marca no es tan grande y te conoce a ti porque has estado en agencias y ya tienes un bagaje, la marca confía en ti. Una vez ya confía en ti, entonces ya pasas directa porque ya te conoce. Pero no es lo habitual, o sea, no es lo más Lo habitual. ideal sería que estuviera siempre, porque es quien ha hecho todo el proceso y tiene toda la información. Mm. Pero es que hay muchos factores a tener en cuenta. Sí, sobre todo en un momento en el cual las agencias están a tope y entiendo Claro. que lo que pueden delegar, delegar. No sé si sobre esta segmentación tienes una reacción o vamos al tema legal, que Sí, sí, lo es puedo importante. tratar también. Creo que es importante. En el tema legal me preguntabais antes qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de formalizar un contrato. Yo creo que lo importante es formalizarlo, porque eso muchas veces o no lo hacemos o Así. lo hacemos de una forma deficiente. Entonces, formalizar, aunque sea mínimamente, está bien porque tenemos la seguridad de que se han establecido las responsabilidades de cada cual. Em, claro, depende mucho si un evento es pequeño, si es grande, etcétera. Pero a veces con un presupuesto, con que te lo firmen es suficiente. También es necesario formalizarlo para tener una seguridad por si luego pasa algo y poder acreditar que eso se ha contratado así. Entonces, ¿qué ejemplos de información habría que poner en la contratación? Porque entiendo que en muchos casos es un mail diciendo, vale, perfecto, empiezas tal día, ya te pasaré el briefing, etcétera. Que hay que poner cosas de hasta dónde llega tu trabajo, cosas de responsabilidad, de quién es responsable de qué. Sí, no. O sea, sí, hay que formalizarlo. Y yo creo que en muchas ocasiones lo que hay que tener es como un contrato marco. Y a veces las relaciones con la empresa, con el proveedor o con el cliente son sucesivas, que es que vas cada tanto vas haciendo algo, tener un convenio marco o un contrato marco para aquellas cosas que son las fundamentales están claras. Pues luego cada proyecto puede tener sus propias características y ahí sí, en el proyecto, un proyecto firmado nos sirve. ¿Qué cosas hay que yo creo que son fundamentales? En primer lugar, yo creo que la temporalización y los imprevistos. Ver cómo se asumen las responsabilidades en cada caso, porque a veces también hay terceros implicados y hay que triangular un poco. No, es que esto va a ser responsabilidad de esa persona, ¿no? Organizamos un evento y contratamos un catering, ¿no? Pues este catering lo voy a subcontratar, yo no voy a hacer los bocadillos, yo me voy a encargar de que se contrate. Sí. O hemos programado una campaña o una acción de marketing para hacerla al aire libre y llueve, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Cómo se va a mover? También asegurarnos de quién cubre los costes en caso de un incidente. Pero yo creo que lo que es lo más fundamental es tener muy claro cómo va a ser la comunicación. Establecer el mecanismo de comunicación o las personas autorizadas para en un momento dado tomar una decisión o modificar alguna de las condiciones, yo creo que es importante, porque en este mundo, a ver, nunca pasa nada hasta que pasa. Ya. Sí. Y cuando pasa es grave. Entonces, por eso, lo que es conveniente es también dependiendo de es que cada tipo de Claro. evento Es que es es lo que te iba a diferente. comentar. Entonces, yo Sí, o lo que sea, hago es más con mis complicado. clientes, lo que les hago es, les hago un contrato, un modelo de contrato, y ahí intento establecer todas las cláusulas posibles, habidas y por haber, para que cuando tengan que hacer algo con un cliente, digan, vale, esta la aplico, esta no la aplico, la borro, aquello así, aquello así. Y luego, una cosa que ya es muy jurídica, que igual no la vais a entender, pero creo que es importante, que es el fuero, que es a qué tribunal va a ir eso si hay un Vale. problema con el pago, con la Mm. ejecución, lo que sea. El fuero es importante porque es elegir en qué tribunal. Entonces, si tú Sí. eres de Barcelona y te tienes que ir a un juzgado de Madrid porque el demandado tiene la sede en Madrid, es más problemático A, hacerlo así. a nivel de responsabilidad, un freelance es como una empresa. Para tomar un ejemplo, se hace el evento, se retrasa todo el programa, el catering acaba más tarde, el catering dice hay que pagar los servicios adicionales, las horas extras. Alguien tiene que pagar esto. La responsabilidad del freelance es como si fuera una empresa.
Es decir, pues eres un proveedor externo, si por una acción tuya tengo un coste, entonces te demando. O como un empleado no le vas a demandar personalmente. ¿Cuál es el nivel de riesgo del freelance, por ejemplo, en un caso así? Primero hay que diferenciar dos cosas. Si el freelance actúa mediante una sociedad, crea una sociedad, responde a la sociedad con el capital social. Vale. Y a partir de ahí ya veremos si responde luego el profesional, dependiendo de la participación personal de él en esto. Si el freelance es un autónomo, responde con todo. Entonces, Es como una empresa a nivel de responsabilidad. no más. O sea, es como un particular, en realidad. Entonces, va a responder de una forma un poco más brutal, porque no responde con su capital social, responde con todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en las profesiones reguladas, la mía, abogados, todas las que tienen colegio profesional, el seguro es obligatorio. Y la póliza es que además nos la negocia el propio colegio y existe una póliza para nosotros. Todos tenemos esa póliza y si cometemos una negligencia, responde el seguro. Vale. Claro, las profesiones que no son reguladas y que no tienen colegio, esto no lo tienen. Pues Y ahí vamos. es un problema que yo creo que es importante señalar que hay que buscar una manera, o bien a través de pólizas para operaciones o a través de un seguro. Vamos a ver Yo este tengo punto, una Sandra, pregunta. sí. Perdón, yo tengo una pregunta. Porque claro, nosotros o sea, a mí me contrata la agencia, ¿vale? Si yo contrato un catering, el catering lo contrata la agencia. Yo no, yo me dedico Es lo que yo- a tratar al catering, a negociarlo. Si llueve, Mm. es el problema de la agencia, no mío. Estoy en medio. Soy la que lo gestiona, pero yo, si Sí. el catering no viene, yo solo lo he gestionado, le paga la agencia. Por ¿Sabes? eso digo, hay que triangular y Claro, establecer qué es responsabilidad de quién, claro. para que sea transparente y que para que todo el mundo tenga claro quién responde de los imprevistos. Claro, nosotros es como si o sea, somos una parte de la agencia, como puede ser el diseñador, como puede ser el de cuentas, como puede ser, o sea, somos una pata más de ellos. O sea, no es, otra cosa es que yo me encargue del catering, que entonces sí, ¿sabes? Yo lo contrato, me pagan a mí, la agencia me paga a mí, yo hago de intermediaria ya con el catering, que entonces ya sí que quizá mi responsabilidad es más. Y ahí ya me pueden buscar más las cosquillas la agencia, entiendo, ¿eh? Que Vale, tampoco, documentaremos ¿sabes? esto, no podemos entrar en mucho Yo solo la quería solución del añadir problema, un pero este tema detalle. es fundamental. Me interesa tu punto de vista sobre si se os demanda, si esto es un riesgo real y este tema de seguro que es fundamental. A ver, yo quería solo añadir esto, que estoy de acuerdo con ella, que en el fondo, bueno, lo nosotros ya está como preestablecido, ya se sabe. Entonces nosotros somos la bisagra entre el proveedor final, porque estamos coordinando, y la agencia, pero representamos a la agencia. Por tanto, el caso que tú has puesto, si se alargan las horas y tal, yo estoy representando a la agencia, hablo con la project manager que habla con la cliente final, ellas deciden y yo no tengo responsabilidad porque yo ejecuto la orden que ellos han acordado. En mi ¿Sabes? Yo sector estoy igual. de bisagra, no tengo responsabilidad allí. Yo coordino la agencia con el cliente final. Son ellos que acuerdan si pagarán, si alargamos, si no alargamos. Si llueve, Y si res- no llueve, ¿qué pasa? Exacto. Los imprevistos, nosotras No hacemos, tomamos ¿no? decisiones finales, Sí. totales. Claro, Tomamos entonces, algunas. si se formaliza, que se formalice eso, que quede claro. Exacto. Claro. Que ¿Cuál, no- cuál es la porción de responsabilidad que tiene cada cual? Sí, Claro, pero porque yo tú creo que haces en este sector ya lo sabemos. Bueno, Sí, hoy pero en día se queda sabemos como en el sí, aire, sí, ¿sabes? se Porque debería. Se os los demanda. clientes, Entonces, este es otro tema, que es el seguro, ¿no? Todos deberíamos tener un seguro de responsabilidad civil. No todo el mundo lo tiene. Por suerte, cada vez las agencias que nos contratan lo piden, que está muy bien. El límite del seguro es difícil. Yo llevo 2 años intentando buscar un seguro que nos cubra realmente la realidad y no lo he no hay. encontrado. He hablado con varias compañías grandes y es difícil porque ellos tienen como unos epígrafes y que son muy genéricos. Entonces nos ponen como coordinadores, como guías, pero no somos guías. El guía es otro perfil. Sí. Es el guía oficial que explica el turismo, que te explica la Sagrada Familia, pero el coordinador logístico no tiene ningún epígrafe en las compañías de seguro. Y aparte es extremadamente amplio, porque nos podrían pasar 1000 cosas que no pasan. A mí en 25 años de experiencia, por suerte, no me ha pasado nada. Pero quiere decir, cuando empiezas a explicar,
uno, no entiende muy bien de nuestro trabajo, Sí. yo lo he tenido que detallar con mails explicando todo, y dos, nos dicen que bueno, que claro, que esto es muy largo, muy arriesgado porque es muy amplio y hay muchas casuísticas y no les conviene. Y yo les digo, bueno, ya, pero somos más de 450 freelance en el sector o subsector más de coordinación logística. Y todo lo que me he encontrado son partes, pero que no corresponden a nuestra realidad, que si nos pasara algo, no estaría cubierto. Y bueno, es una lucha que llevo personalmente buscando una solución y aún no he encontrado. Entonces tienes un seguro de responsabilidad Sí, civil pero no normal, es pero no que real. tiene O en sea, cuenta tu como vida. guía, yo no soy guía. Y yo si le explico todos los ejemplos que me podrían pasar, no están cubiertos. Digo, ¿de qué me sirve pagar una cuota si no está cubierta? ¿Conocéis las dos? ¿Conocéis casos, o los tres, de hecho, casos en los que una agencia ha demandado a un freelance y ha tenido que pagar? Personalmente no. No, yo no. Vale. No. Es que es muy difícil que pase algo. Lo que pasa Sí. es muy difícil que pase Bueno, algo, es muy pero difícil. tenemos que tenerlo, Sí. porque puede pasar. La Sí, vida es es el así. propio O sea, puede pasar, seguro. es que cuando pasa Es muy grave. es muy grave, claro, como que salga todo el mundo de una discoteca en batalla y haya muchos muertos, ahí sí que entonces hay un problema. Claro, entonces cuando pasa es enorme. Ese es Sí, el no, riesgo. Yo siempre pasa. pongo el ejemplo de que nunca pasa nada, pero cuando pasan muy graves, Pasa. siempre pongo el ejemplo de protección de datos. Protección de datos, ¿para qué necesito yo una auditoría, un plan de seguridad, si yo al final hago poca cosa? Bueno, cuando pasa algo es grave, porque si alguien quiere acceder a esos datos es con una intención que normalmente no es muy sana. Claro. Entonces, el problema es ese, que hay que hacer como mucha prevención, tenerlo todo muy previsto para que nunca pase nada. Bueno, yo creo que es un valor. Es como las normas de tráfico, al final, pues el intermitente es para avisar al otro de... Entonces, prevenir, yo creo que es un valor que hay que trabajar. Por eso, porque estás tranquilo y si pasa algo, oye, Y las agencias cada vez lo piden más. Ah, Y perdona, el tema de los contratos que hablabas, o sea, yo, por ejemplo, yo no empiezo a trabajar si yo no tengo el ok a mi presupuesto que voy a hacer con la agencia, ¿vale? Pero que ellos te hagan un contrato específico ya es pues con agencias que vas a trabajar más tiempo, en un año o así. Lo que sí que te hacen rapidísimo es el de confidencialidad. Ese sí que enseguida te dicen, oye, que te voy a explicar muchas cosas, ¿sabes? Ese sí, y diga, este sí, ¿verdad? Este De sí. inmediato. Ese es inmediato, pero el ok de yo, mira, yo voy a trabajar por esto, yo quiero que me lo firméis, que tengamos, y sí que con la que tú vas a trabajar, sí que tú haces unos tratos de, oye, mi trabajo llega hasta aquí, pero suelen ser por escritos, y el ok del cliente, yo si no, no empiezo nada. Y luego, Eso. perdona, y luego en los contratos también hay una cláusula que debería estar siempre y nunca está, que es el de las cancelaciones. Porque en mi caso, bueno, en mi subsector, es que te reservan, te bloqueas los días, no coges sí. otros Eso servicios, sí, pero entonces te cancelan, no pasa no nada, pasa nada. no te pagan y has perdido el otro servicio. Sí. Y ese día lo has perdido. Entonces creo que se tendría que regular un poco. Sí, varios segmentos de nuestro sector dicen, yo te reservo una habitación, a partir del momento en que me pagas un depósito. Sí. ¿Es imposible en freelance? no está Es un tema estipulado. muy delicado porque hay muchos puntos de vista. Sí. Yo recuerdo uno de los webinars de la pandemia de Evento Plus que llamasteis a... No es nuestra la pandemia. Bueno, La pandemia no es nuestra. El webinar era webinar, donde uno de los CEOs, no sé si era Telefónica así, decía, hombre, a partir de ahora me voy a mirar muy bien las políticas de cancelación porque no puede ser yo, Telefónica, que acabe pagando siempre a todo el mundo y yo me quede sin evento, pero me he gastado el dinero. Quiero flexibilidad y adaptación, o sea, que una cancelación todo el mundo esté ganando y perdiendo equitativamente. Y entonces, por una parte, los clientes piden adaptación y flexibilidad, pero por otro, las políticas de cancelación son extremas, o todo o nada. Entonces yo creo que es un tema que sería debatible y se debería poner al día porque siempre hay perjudicados. Pero tú conoces a muchísimos freelance, de hecho moderas casi una comunidad en Facebook, no sé, donde, en fin, tienes una visión muy global. Este tema de me reservas, me puedes cancelar y no pagas nada y he dicho que no a otro proyecto, o también el tema de las condiciones de pago, que sabemos que estamos en un sector en el cual hay gente que paga, que tiene que pagar antes y los que no tienen que pagar antes pagan a 90 días.
¿Cuál es la norma? El hecho de pedir una compensación si se ha reservado algo pero al final se ha cancelado, ¿esto existe? ¿Algunos lo hacen? Hace años se cumplía bastante, Ah, sí. cada vez se cumple menos y cada vez se pide más flexibilidad. Entonces es una lucha bastante constante. Hay otra gente que depende la confianza o el volumen de trabajo que te dan durante todo el año. Pues bueno, si Sí. luego te pasan otro grupo que compense, pero es que hay otra gente que desaparece. Sí. Entonces es una cosa que se tendría que hablar más y acordarlo desde el principio, pero vamos a una dinámica y a un estrés de sí, te reservo, no sé, que al final son detalles que, bueno, Se escapan. te han fastidiado y te tienes que aguantar. Tiene Esta protección lucharse. del freelance no existe. No, Ajá. yo Sí. en mi caso tampoco. Si me permitís, yo creo que incluso en proyectos muy pequeñitos, donde básicamente envías un presupuesto, te dan el OK, eh, en muchos sectores lo que se hace es que esas condiciones de cancelación de no sé qué, no sé qué, se Está prevén puesta. ahí. De hecho, hay gente que cobra por hacer un presupuesto, porque hacer un proyecto de Pero CES es que estamos unas mezclando horas. proyectos, que esto tiene toda la razón y se suele hacer, porque te comprometes con una agencia a hacer un servicio, y la otra son servicios cortos de 1 hora, de 3 horas, de un día, de un full day. Entonces, para esos servicios no haces contrato. Claro. Entonces, una cosa es que yo acuerde un contrato porque voy a gestionar un proyecto durante 3 meses con ella y nos sentamos y hacemos un contrato, y la otra es que dice, hoy vas al aeropuerto, mañana a la cena de gala, pasado mañana al hotel, el no sé qué. Son servicios sueltos. Por todos estos servicios no hay contratos. Pero yo creo que aquí la solución, la clave, es la maldad colectiva, el corporativismo, que es lo que hacemos muy bien los abogados. Entonces, nadie va a aceptar que no se le pague unas horas de trabajo por no sé qué. Nadie va a Claro, pero aceptar luego unos tú cuantos. dices, vale, si yo me empiezo a quejar, luego ya no me van a coger. Esa es otra. Otra. Somos Eso sí lo muchos. hacéis todos. No, Claro, así pero no. claro, no lo hacemos Haremos muchos. el movimiento. Claro. en otro podcast. A contar una anécdota. Hace más de 20 y pico de años que estamos intentando hacer una asociación. No existe. Hay muchas opiniones, hay muchas maneras de hacer, de pensar. Es muy difícil que hoy en día la gente se ponga de acuerdo en muchas cosas. Entonces, todo lo ideal es fantástico, pero Sois el único sector que no desarrolla es una prácticas lucha. colusorias. Es una Sí. lucha. Es una Vale, lucha. pero en todo caso, esta parte de la relación que sería sana, decir si me reservas, pues hay un compromiso de verdad, hoy no existe. No. Para otro tema legal, mucha gente tiene dudas de qué hace que un freelance sea un falso autónomo. Carlas, ¿nos puedes resumir los do's and don'ts? Un falso autónomo es una persona que se dedica casi en exclusiva a una empresa y que está sometida al poder de dirección del empresario, porque Vale. esto es lo que define una relación laboral. La dedicación casi exclusiva en un porcentaje que la ley establece, incluso ha creado una figura del autónomo dependiente que tiene sus características propias y es en función de la facturación. La facturación es la que define si se es falso autónomo, autónomo dependiente o si es un trabajador laboral. Entonces, yo creo que en el sector eventos, me corregiréis si no lo digo bien, yo creo que es más difícil que haya falsos autónomos, aunque se pueden dar en un momento dado. En un momento dado, esa empresa necesita ese profesional y en vez de incorporarlo, contrata a un freelance y ahí se queda de por vida. Agencias. Esto pasa mucho en informática también, En consultoría. por agencias sí. ejemplo. Entonces, bueno, la ley Ese- es muy clara ¿Es un en definirlo. 70%, decíais? Bueno, la información que yo siempre he manejado es que si tu facturación anual es más de un 70%, eres un falso autónomo. Mm. De lo cual tienes que tener muchos clientes para diversificar. Sí. Y lo difícil es pues tener suficiente networking, conocidos, para poder trabajar con las máximas agencias posibles, porque no puedes centralizarlo todo en una agencia. Claro, es que es doble, o sea, te va bien a ti trabajar para una porque te asegura un trabajo anual o para una marca y dices, vale, pero la marca mismo te dice, ojo, factura con más porque si no estoy haciendo un falso freelance sin yo comerlo ni beberlo. Pero claro, digo, es que el trabajo que tú me das es que me da para todo el año, ¿sabes? Entonces, claro, es un límite muy fino de cuándo lo paramos, lo tienes que parar tú porque si no, lo estás haciendo sin darte cuenta. El día a Por día. eso intervienen muchos factores, porque la facturación es un elemento de presunción,
pero luego está el poder de dirección, que te establezca el horario, las vacaciones, Ah, vale. qué tipo de instrucciones te dan, si tú representas a la empresa frente a terceros. Por lo tanto, son muchos elementos que en un juicio van a bailar todos y al final van a decidir si ese tanto por ciento de facturación realmente se responde a un falso autónomo o O si, no. O es realmente el si trabajo que realmente. está haciendo y no está expuesto a la agencia Sí. tanto o a la marca tanto. Entonces todo eso cuenta, Vale. digamos. Vale. Entonces, si no hay esta dependencia económica, no hay problema. Lo comentábamos en la entrada. Am, algunos, he oído voces que dicen, si te integras a un equipo, entonces puedes ser considerado como falso autónomo. Si vas a la oficina a las 9 de la mañana, etcétera. Y entiendo que eso no es el caso. No, no, es que el problema es Es la dependencia. la dependencia Vale. económica, pero también el poder de dirección, el definir horario, vacaciones. Vale. No es solamente, Entonces, no es si solamente durante tener 3 la meses tarjeta en tu la horario empresa. depende de una agencia, ¿le Yo te creo que puede atacar o no? es difícil considerar que es un trabajador por cuenta ajena, que es un laboral. Pero yo he tenido un problema justo en este caso. Yo trabajaba para una agencia y era totalmente dependiente de la agencia, me marcaban los horarios, yo iba a la oficina, las vacaciones, no sé qué. La agencia se fue al carete y yo no tuve ningún privilegio porque entonces era externa, ¿sabes? Y no, No has no, accedido a Fogasa, digamos. claro, o sea, me fastidié porque me dijeron, no, es que tú eres externa. Digo, no, pero yo era dependiente de ellos. Claro, el problema es que no has solicitado el reconocimiento de la relación laboral, por lo tanto, el momento Y en el me que una facturó, empresa, aquí claro, me afectó a mí. Claro. Este tema de los criterios exactos, hay un artículo de ley que podemos poner en el artículo que vamos a publicar. sí, 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 sí Vale. está determinado, ¿eh? Vale, pues Yo soy un lo abogado que nunca me añadiremos. sé lo que dice la ley. Vale. Sé qué ley dice qué. Y está ahí y la puedo consultar. Yo trabajo de otra manera, bueno, la estrategia, etcétera. Pero sí, no sé si es el 70 al 90, Vale. pero hay un artículo muy concreto, porque además se creó la figura para salvar estos casos en los que las empresas tiran mucho a un profesional, pero ese profesional también quiere ser libre para hacer otras cosas. Entonces, lo de la dependencia es en función de la facturación y en función de otros criterios. Vale. Pero los otros criterios ya van a bailar mucho en el juicio, los vamos a sacar en el juicio. El criterio legal me parece que es el presupuesto. Yo quería añadir que yo creo que básicamente la información que yo tengo es la facturación, porque todos mis compañeros que trabajan en oficina, que trabajan por proyectos, sean 2 semanas, 3 meses, 5 meses, ellos pueden ir a la oficina, pueden tener que tener un horario, pero lo único que no te pueden condicionar jamás son las vacaciones, porque tú eres autónomo, tú trabajas por proyectos, 3 meses aquí, 2 meses aquí, 1 semana aquí, 10 días allí, pero luego tú paras cuando quieres y tú te gestionas tus propias vacaciones. Vale. O sea que básicamente no puedes superar el 70% a un simple cliente, pero la flexibilidad de si trabajas en casa con un horario o en la oficina con tus compañeros porque tienes que intercambiar información, eso no afecta. Es como la canción de Julio Iglesias, se sabe que el amor no tiene horario ni fecha en el calendario. Si no tienes horario y fecha en el calendario, eres un autónomo. Claro. Yo tenía horario y fecha en el calendario con esta gente. Pero no pasa nada tener fecha, lo importante es No, vacaciones también. sí, las No, vacaciones. yo también estaba. Vale. La vida del autónomo no es fácil. Y no todo el mundo sirve para ser Y todo el autónomo. mundo Yo sirve para me ser añado, autónomo. me Sí, añado es comentario. muy importante Vale. esto, ¿eh? Y hay muchas quejas de los autónomos hoy. Os doy un par de minutos. ¿Qué dolores de cabeza tenéis? La parte fiscal es complicada, la parte contractual es complicada. ¿Cuáles son los grandes sufrimientos del autónomo? Luego dejaremos de tener Bueno, compasión es por que vosotros, pero ahora unos minutos. es que eres tú todo. En una agencia cada uno tiene un papel y tú eres la que hace las facturas, la que contrata, la que opina de los diseños, la que haces todo. Entonces, claro, Buscas llega el un momento, cliente. buscas el cliente, eres la comercial que te va a buscar el cliente, la que hace networking también. Entonces llega un momento de saturación y que tampoco puedes comentarlo con nadie, porque ¿a quién le vas a contar tus problemas siendo Entonces, freelance? esto es la parte emocional, que entiendo que sí que es un deporte de alto riesgo. La parte fiscal ha empeorado en los últimos años. Lo que cuesta ser un autónomo, entiendo que sí.
Yo primero quiero añadir que es un tipo de vida, tiene que ser vacacional y tienes que saber vivir en la inestabilidad. Sí. Y que luego tienes que ser capaz de ir aprendiendo constantemente. Porque la gestión, por ejemplo, es un punto que es muy cambiante. Salen nuevas leyes, salen nuevas cosas, ahora que si facturaremos a través de Internet, que lo aplazan, que no lo aplazan. O sea, tienes que estar constantemente activo. Es cansino por eso, porque afecta muchas cosas, desde la A a la Z, desde el networking, buscar clientes, hasta la facturación, el cierre de todo, Sí. y gestionar todo esto es mucho. Entonces, te puedes apoyar en dos puntos, o en un gestor, pero que a veces también fallan, ¿vale? Y si no, aprenderlo tú. Yo siempre soy partidaria que aunque tengas un gestor, perdón, tú sepas de qué va todo. Porque muchas veces yo me he encontrado en compañeros que lo delegan todo sin entender nada y luego cambian muchas cosas desde la pandemia a la normativa, a nuevas leyes y hay problemas. Entonces, muy bien, ayudémonos con herramientas externas, pero sepamos también, es un consejo, de lo que te están haciendo, porque luego, pase lo que pase, te afectará directamente. Vale. Es cansino por eso, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Vale la pena. Y nos hemos acercado a la parte administrativa, legal, etcétera. Carlas, entiendo que el nivel de cotización ha cambiado en los últimos años Y va a cambiar más. y va a cambiar más a peor, entiendo. No Ah, necesariamente, vale. no necesariamente, porque claro, España es un país que está muy al sur. Entonces, Sí, en prácticas administrativas hay que ir acercándose hacia el norte poco a poco. Y, por ejemplo, este año está pendiente una reforma que viene de Europa también, que es sobre la necesidad de hacer declaraciones trimestrales, de liquidar IVA, etcétera. Que yo creo que esa será relevante. Entonces, es cambiante y no siempre a peor. Ahora bien, yo creo también. em, si te trabajas la capacidad de poder facturar bien, es un coste que al final lo tienes que desplazar. Lo tienes que desplazar al cliente porque se beneficia de eso. Yo le digo a mis clientes, si tú no me pagas, yo voy mal para pagar a mis proveedores, para pagar las cotizaciones, la ya cuota eres en el autónomo colegio, también. sí, la cuota del colegio, gastos que tengo yo, no sé, me desplazo, como, esas cosas. Tienes esa manía, ¿no? Entonces, bueno, si eso sitúas bien, bien. Yo en general, yo estoy muy contento de trabajar como autónomo porque para mí ser dueño de mi tiempo, eso no tiene precio. Bueno, tiene un precio. Lo que pasa es que yo, si me tengo que quejar de alguien, es de la justicia, porque a veces el cobrar yo depende del juzgado. Por ejemplo, te tiras 3 o 4 años para cobrar minutas, porque Ah, el juzgado eso es para no que las resuelve, penas de no eventos no se resuelve, sí. quejen. Ya, 3 meses tres no es años nada. comparado. Yo quería añadir un comentario a esto de las cuotas, que es que, a ver, lo que se está intentando, aunque nos afecta directamente y no nos gusta, ¿vale? Lo que se está intentando es igualar los asalariados con los autónomos, ¿vale? Hasta ahora muchos autónomos hemos pagado siempre la mínima, cobraras aquí Sí. o cobraras aquí, cosa que al final repercutirá peor en nosotros en la jubilación. Y en cambio, los asalariados tienen más derechos. Lo que se está intentando es hacer un poco la equidad entre asalariado y autónomo. Es cierto que si cobras más, pagas más, si cobras menos, deberías pagar menos. Entonces, esta regulación forma parte de lo que nos están pidiendo en Europa y que tiene derecho de existir, pero el tema es las franjas de las cuotas, que son un poco abusivas y que si las comparamos con el resto de países europeos son las más altas que hay. O sea, el objetivo para mí personalmente es lógico y correcto. El problema es que las cuotas son exageradas. Entonces, si tú empiezas a restar de la facturación lo que tienes que pagar por cuota, obviamente al final te queda un salario mucho menor que el esfuerzo y el sacrificio que significa ser autónomo. Es buscar la solución para que sea un poco más justo. Si quieres te lo mejoro, porque luego además la pensión es menor. Bueno, es que claro, aún Claro. vamos, está intentando igualar derechos de asalariado con autónomo, pero aún no se está consiguiendo. Vale. Entonces, se cotiza más y comentabas en la introducción que los niveles de remuneración de los freelance en el mercado español de eventos son bastante más bajas.
Bueno, más es que bajos que en hay, otros países. como todo, hay varios subsectores, ¿vale? En el maíz corporativo, claro, de Pirineos para arriba, el full day es mucho más alto. Desde Estados Unidos, que quizás te pagan 500 euros al día o más, a otros que pagan 300, otros que pagan 200. En Europa hay mucha diversidad. Pero al final no es tanto lo que te pagan, sino todo lo que luego tienes que restar, porque la Claro. gente se piensa. Yo creo que el modelo autónomo está muy idealizado. Yo repito, tiene que ser vocacional y tienes que tener un carácter muy especial, porque tienes que gestionar la inestabilidad. Todo lo que te venden no es oro, no es oro, es mucho sacrificio, son muchas horas y de todas estas cifras que siempre se habla, se tienen que restar muchos conceptos. Se tiene que restar el IRPF, se tiene que restar la cuota de autónomo, se tiene que restar las miles de horas que buscas Inviertes. trabajo, gestionas Sí. tu Excel, tu administración, tu facturación, haces de gestor a pregestor. O sea, hay muchas cosas que la gente no tiene en cuenta. Y es por eso que la gente dice que en el fondo, desde fuera, se nos ve muy bien pagados, pero desde dentro estamos aún mal pagados. Y cuando ves cómo trabajan o cobran otros compañeros de otros países, la diferencia con Europa es abismal. Sí. ¿Cuántos días al año puede un freelance esperar a trabajar? Entiendo que no hay un nivel fijo, pero julio, agosto son complicadísimos, diciembre, enero son complicadísimos. Trabajáis que 2 tercios si trabajáis bien, trabajáis dos tercios del tiempo. Sí, yo estoy más o menos como en las mismas franjas que ya he dicho. Quizás sí, como yo estoy más a consumidor final, cuando toca verano me puede igual afectar sí. más playas o cosas que se hagan en terreno en playas. Ahí sí que soy más, porque todo el maíz no se hace en julio y agosto. Yo, si depende del cliente, me puede afectar verano. Y luego no trabajáis 5 días de cada semana, en fin, No, claro, es que estáis entre aquí dos proyectos. en España, o sea, primero, las tarifas son bastante más bajas y durante los meses que ingresas no trabajas cada día, porque todo depende de tu networking, de la confianza con tus clientes. Cada agencia tiene su base de datos, pues trabajarás más por aquí o por aquí. O sea, no es ideal, pero si te gusta, vale la pena y yo invito a todo el mundo que se haga ¿Tú autónomo. crees que es porque el futuro? yo sí, yo creo que es el Pero futuro. Unas últimas. Perdona, ¿Sí? fíjate, o sea, mis precios son un poco más altos que los vuestros. Pero es que depende de agencias, o sea, No, pero depende. Sí, sí, o sea, estoy el mismo contigo, ¿eh? El servicio mismo puedes tener servicio, sí. esto y el doble. Sí, O sea, hay agencias que es muy curioso en sí. España, que te pueden pagar para un servicio, me lo invento, 100 y por otro 200. Sí. O sea, que hay de todo. Entonces es cuestión de buscar con quién trabajas mejor, con quién tiene mejores clientes, con quién vale la pena. El servicio está más cuidado, tiene más excelencia de servicio, porque cuidan más los detalles, porque el cliente es mejor y el cliente paga más. Ah, Pero Y si el es mi cliente es abanico internacional, y se solo nota. y se nota si Se el nota cliente es mucho. internacional y si trabajas para afuera o para adentro. Sí. Y para acabar, el abanico de tarifas es inmenso, Sí. inmenso. Y la gente que dice regulemos tarifas, recordar que en España hay una cosa que se llama ley de competencia que no permite. Entonces tenemos que ajustarnos a tener las más parecidas posibles, pero no podemos homogeneizar tarifas. Aunque se diga, hay gente que ha tenido multas hubo hace unos años una asociación de guías que fue multada porque no se pueden unificar. tenemos un abogado aquí. Sí, sí. Pero hay márgenes, o sea, Hay hay márgenes, márgenes. hay Tú márgenes. trabajas en materia un de margen. horarios nos pasa igual. Antes establecía unos honorarios el Colegio de Abogados, ahora eso ya no se puede hacer. Pero claro, entonces aquí lo que entra es la diferenciación, que das tú de diferente. Valor añadido. Tu valor Sí, añadido. tu valor añadido. Te lo tienes Es que famoso. Que aportas Sí. más que los otros compañeros. Y eso también te ayuda a justificar Tu expertise, qué claro. costes tienes que cubrir. Vale. Perfecto, levantamos sesión. No sé si tenéis un último consejo, petición en una frase. Gastate unos minutitos en hacer un documentito que te den el ok. Eso es sobre todo, aunque sea un acto pequeñito y tener esa dinámica. Vale. Es muy humilde eso, unos minutitos, un contratito. Hacer un Unos contrato cuantas horas. como Dios manda. Yo simplemente diría que invito a todo el mundo a ser autónomo porque es maravilloso
y que yo creo que el futuro para allí, porque las empresas cada vez tienen más inestabilidad, más volatilidad, no saben cuándo tendrán trabajo, entonces tienen el mínimo equipo y cada vez colaboran más. Pero sobre Perfecto. todo, escuchémonos, porque no todo el mundo está hecho para ser autónomo. No lo idealicemos y seamos sinceros con nosotros mismos de nuestras capacidades. Perfecto, Sandra. Yo añadiría que, o sea, que las agencias ya confían más en los autónomos, pero que las marcas y las empresas, o sea, confíen en nosotros, porque también podemos aportar lo mismo que ellos y encima el trato es mucho más directo y más fácil y somos más ágiles. Vale. Una agencia al final es un monstruo, es muy grande y todo cuesta más. Y que las empresas y las marcas empiecen a confiar en los freelance. Es un poco el valorar la artesanía, ¿no? Porque al Claro. final hay un poco de artesanía, yo creo. No, y que el freelance Perfecto. tiene mucha experiencia, perdona, que el freelance tiene mucha experiencia porque ha tocado muchos campos, muchos campos. Perfecto, pues un gusto. Efectivamente, yo creo que necesitamos, como en muchas esferas de nuestro sector, hablar más, entenderos, entender que lo vuestro es maravilloso, es complicado y que la remuneración es absolutamente normal teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado. Yo añadiría que veo el tema de diferenciación de remuneraciones, me parece lo más natural del mundo en cualquier sector, coches baratos y coches caros, pues lo mismo con freelance. Y tengo esta idea de que hay algunos freelance que son Shiva, no sé si es Shiva, que tiene 8 brazos. Tengo la impresión de que hay esa figura del freelance absolutamente todoterreno, increíblemente resolutivo, Que no se y que ponen enfermos. vale mucho más que la persona que está aquí solo coordinando un transporte. Claro, somos los que no nos ponemos enfermos nunca. No O nos sea, podemos no nos poner ponemos enfermos. enfermos, claro. O sea, Exacto. llegamos a todo nosotros. Exacto. Yo, si me permite, os quería dar las gracias a Evento Plus por darnos esta oportunidad de visualizar nuestro trabajo, porque yo creo que la gente no sabe todo lo que hay detrás de un evento. Hay mucho esfuerzo, mucha gente, muchos perfiles y que, bueno, se habla poco. O sea, muchas gracias Sí. por darnos esta oportunidad de Vale, poderlo os dar a sacamos de conocer. la sombra, pero un placer, un placer. Queremos ayudar a que la gente entienda mejor y trabaje mejor en ese sector. Y los freelance merecéis, porque merecéis visibilidad, porque es un sector fundamental. Carlas, Sonia, Sandra, mil gracias. Estamos en PG 54, en Paseo de Gracia de Barcelona, un estudio de grabación de podcast maravilloso donde salen las mejores ideas. Gracias a ellos y nos vemos en un próximo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.